Students, good afternoon, everybody. Good afternoon, class. Welcome to the fourth class. Welcome to the English fourth class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiantes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su cuarta sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, encargada del área. Vamos a iniciar con esta recuperación de tu cuarta sesión. Bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. Welcome to the class. Para ello voy a darles las indicaciones de sala, ¿sí? Vamos a iniciar recordándoles el uso de sus usuarios. Es importante que el alumno se conecte con sus datos reales, ¿sí? Por favor, es importante para mí saber con qué estudiantes estoy aquí en sala. Recordar que si no han podido cambiar sus datos, escribir al SMS de plataforma cuáles son sus datos reales, ¿sí? Por favor. Lo segundo, estudiante, recordar participar. Tienes dos formas de cómo interactuar conmigo. Tienes el SMS de plataforma o puedes participar por audio. Si vas a participar por audio, recuerda levantar la mano. Voy a llamarte y vas a poder participar, ¿sí? No hay que interrumpir a sus compañeros. Recuerden que si uno está hablando, los demás escuchamos hasta que termine de participar, ¿ok? Bien, también les recuerdo, estudiantes, que si están presentando problemas de conectividad, problemas de internet, lo primero que va a suceder es que no van a poder observar lo que estoy proyectando o tal vez no me escuchan muy bien. Si te está sucediendo esto, no puedo ayudarte mucho, escapa de mis manos. Lo que puedo hacer es darte recomendaciones, ¿sí? La primera recomendación es que el alumno trate de salir e ingresar de sala. A veces hacer esa función hace que la plataforma cargue un poco mejor, ¿sí? Si no es así, te recuerdo que todo está siendo grabado para que el estudiante pueda ver la sesión con mayor tranquilidad, ¿sí? Y también para aquellos que no se han podido conectar, pues, el día de hoy, ¿ok? Bien, entonces, dando estas indicaciones, también te recuerdo que al finalizar de la clase te voy a dejar mi número de WhatsApp para que el alumno pueda consultar sobre el curso, ya sea ejercicio, tema que no han logrado comprender o inclusive el examen, porque recuerden que hoy día vamos a resolver tu examen bimestral también. Van a poder cada uno de ustedes hacer sus consultas mediante WhatsApp de manera personalizada, ¿sí? Bien. Entonces, dando estas indicaciones, students, let's start with the class. Sí, vamos a iniciar con la clase. Para ello les voy a pedir, aquellos estudiantes que ya están conectados aquí en sala, quisiera saber qué tanto recuerdan sobre las 3 sesiones que hemos tenido a lo largo de este mes de julio, ¿no? ¿Qué puedes recordar? Aprendíamos 2 temas, entonces, ¿qué puedes recordar sobre esos 2 temas? ¿Qué tanto recuerdas sobre los auxiliares, la forma gramatical, ¿no? El nuevo vocabulario que adquiriste también? Pueden comentar o pueden activar el audio y pueden participar mediante ahí también. Los escucho, students. You can participate, please. Another student. Ok. ¿Algún estudiante? Ok, vamos a recordar el tema entonces. El tema que ustedes han ido aprendiendo a lo largo de este mes de julio ha sido el simple past tense, ¿sí? El pasado simple. Hay que recordar que el pasado simple, como su nombre lo menciona, es hablar sobre hechos, sucesos que han acontecido pues en tiempo pasado, ¿no? Les recuerdo que yo les mencionaba que el tiempo pasado son acciones, ¿no? Que tú puedes hablar inclusive sobre situaciones que hayan pasado hace 5 minutos atrás. Tu expresión al hablar no suena en pasado, es decir, yo he desayunado, yo he comido, right? Ya comí, ya estudié, right? Entonces, tu acción se lleva al pasado. Entonces, para llevarlo al inglés, aprendíamos 2 tipos de verbos, aprendíamos los auxiliares y la forma negativa de cómo decir alguna acción que no hayas hecho en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, a years ago, I eat in a restaurant. Hace un año atrás, comí en ese restaurante, right?
In 1970, the Beatles split up, ¿no? En 1970, los Beatles se separaron. When you were a child, you liked apples. Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas. Todas estas oraciones están en contexto pasado, ¿no? ¿Qué sucesos nosotros veíamos cuando una oración se va al pasado? Lo primero que ustedes sabían es que el verbo cambia. Existen los verbos irregulares que cuando los llevamos al pasado cambiaban en su totalidad, ¿right? Ahora, pero ¿qué pasaba si yo le agregaba el auxiliar en negativo, que era el did not? Cuando yo agregaba did not, el verbo ya no tenía la necesidad de cambiar, porque este auxiliar did not ya lo llevaba al pasado, ¿sí? Y cuando hacíamos preguntas, de igual manera, utilizo did y el verbo sigue manteniéndose en su forma formal, ¿sí? Entonces, también hay que recordar el pasado del verbo to be. Una vez que nosotros aprendíamos sobre el uso del pasado simple, de todos estos verbos separamos al verbo to be porque tiene su propia regla gramatical, tiene su propio uso para hablar sobre el pasado. Para esto, recordarles que el pasado del verbo to be es was y were, que en español significaba estaba o estuve, para que tú puedas expresar cosas que estabas haciendo o en el lugar donde tú te encontrabas, ¿sí? Porque significa estaba o estuve. Entonces, este verbo to be te enseñé que tienes que utilizarlo de acuerdo al sujeto o pronombre personal que vas a utilizar, ¿right? Entonces, recuerda que cuando tu oración está en singular, solo debes utilizar was. ¿Quiénes están incluidos ahí? I, he, she, it, right? 4 pronombres personales, or personal pronouns. Luego tenemos a los pronombres personales que son plurales, you, we y they. Con ellos utilizas were, right? Entonces, recuerda que tú decías, I was, yo estaba, he was, él estaba, she was, ella estaba, it was, eso o aquello estaba. De manera plural, you were, tú estabas o ustedes estaban. We were, nosotros estábamos. They were, ellos o ellas estaban, right? Y de ahí le agregas el complemento, pues, ¿no? Tú puedes decir yo estaba en el banco, for instance, ¿no? I was in the bank, right? Yo estaba en el banco, ¿no? I was in my work, yo estaba en mi trabajo. Entonces, el verbo to be nos ayuda a hablar sobre cosas del tiempo pasado que estábamos haciendo o el lugar, posición donde nosotros nos ubicábamos en ese momento, ¿no? Entonces, esos son los 2 temas que hemos visto a lo largo de este mes de julio, ¿no? Solo estamos haciendo un repaso antes de ingresar a tu examen bimestral. Recuerden que, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de consultarme si se han olvidado alguna regla gramatical o cómo es el uso de alguno de los verbos o los auxiliares antes de dar inicio al examen. Recuerden que en el examen ustedes son los que participan y yo lo califico nada más, ¿no? Entonces, en el examen ya no puedo explicarte las reglas gramaticales porque es como si te estuviera dictando. Entonces, esta es como una simulación, como si dieras el examen de manera presencial, pues, ¿no? Entonces, antes de dar inicio al examen, quisiera saber si alguno de ustedes tendrá alguna consulta, duda con respecto a estos 2 temas, ¿no? El pasado simple plus verb to be, más el pasado del verbo to be. A ver. Questions about this theme? ¿Preguntas acerca de este tema o todo claro? It's clean, students? Okay. Okay, no questions, right? No hay preguntas. Bien, perfect, no questions. Bien, si ustedes no tienen preguntas para mí, entonces yo sí tengo preguntas para ustedes. Entonces, para dar cierre o conclusión al tema de este mes de julio, quisiera saber qué diferencia hay del pasado simple con el pasado del verbo to be. ¿Qué diferencia es la que hace que tú puedas darte cuenta que una oración está en pasado simple y la otra está haciendo el uso del verbo to be en tiempo pasado? A ver, pueden participar, puedes poner tu respuesta por SMS o pueden activar su micrófono si en caso van a participar mediante audio, ¿sí? A ver, los escucho, students.
What's the difference? Past simple tense plus verb to be. Okay? Okay, Miss, Catherine, te escucho. buenas tardes, Miss. Se diferencia en que estaba, en el tiempo que estaba y en el tiempo que estuvo. Por eso se diferencia del pasado con el presente. O sea, estaba y está, o sea, por eso se diferencia. Okay, okay. My question is, mi pregunta fue la diferencia de un pasado simple con un pasado del verbo to be. No estamos hablando sobre el presente, ojo. La diferencia es sobre dos tipos de pasados. Hay una pequeña o ligera diferencia entre estos dos tipos de pasados. Eso es lo que quiero que me ayuden a llegar a una conclusión, right? Entonces, ¿cuál es la diferencia del past simple tense, o sea, el pasado simple que usa los demás verbos en tiempo pasado, con la diferencia de este verbo que es diferente al resto, que es el verbo to be, que tiene su propia estructura? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Eso quiero que me ayuden a llegar a una conclusión antes de pasar el examen, porque eso va a venir en tu examen. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro este tema para que puedan rendir bien su examen y puedan llegar al 20 de 20, ¿right? Entonces, vamos. Ustedes pueden, les voy a dar un par de minutos para que puedan analizar muy bien su respuesta y llegar a una buena conclusión, right? You have 2 minutes for this analysis this practice exercise, ¿ok? Tienen un par de minutos para que puedan darme su respuesta. Ok, para aquellos que están llegando un poquito tarde, recién se están conectando, la pregunta o lo que están analizando sus compañeros es lograr llegar a la conclusión de cuál es la diferencia entre el pasado simple con el pasado del verbo to be, ¿sí? ¿Cuál es esa pequeña diferencia que puede ayudarte a hablar en tiempo pasado con un pasado simple y el pasado del verbo to be, ¿ok? Son dos temas, obviamente ambos hablan del pasado, pero hay algo que los diferencia, ¿ok? Quiero que cada uno de ustedes pueda identificar esa pequeña diferencia del pasado simple con el verbo to be, ¿ok? Vamos, ustedes pueden, students.
Ok, let's continue. Bien, vamos a continuar. ¿Tendrán ya la respuesta? ¿Tendrán esa pequeña diferencia con estos dos temas que hemos visto este mes de julio? ¿Alguien? Hay que recordar que el tema es lo mismo con las expresiones al español, right? Estas expresiones que tú tienes, tanto de, si bien utilizas el verbo to be o los demás verbos en el pasado simple, entonces tu expresión sigue siendo la misma que cuando te expresas al español. Recuerda que simplemente lo llevamos a otro idioma, que es el curso de inglés, pues, ¿no? Por ejemplo, normalmente, digamos, ¿no? Todos ustedes, voy a hacer la suposición que han trabajado en la mañana. Tu expresión, ¿no? Si yo te preguntaría, estudiante, ¿qué has hecho en la mañana? Tú me dirás, ¿no? Yo trabajé o he trabajado, tiempo pasado, right? Yo he trabajado. ¿Sí? Yo he trabajado. Esta expresión que tú haces, en inglés es conocido como I worked, ¿sí? I, y el verbo work se va al pasado con ed, worked. I worked. Ese es un presente simple. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ¿dónde estabas en la mañana? Tu expresión será así. Yo estaba trabajando. Right? Que en el inglés sería I was, usando el verbo to be, I was work. I was work. Yo estaba trabajando. Uno te habla sobre una acción del pasado, yo trabajé, ¿no? Yo trabajé, tiempo pasado. El otro te habla sobre lo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando, right? Entonces, el verbo to be, ¿no? Que es el uso de was y were, ¿no? Lo que ven aquí en pantalla, was y were, se utilizaba para expresar cosas que estabas haciendo, mientras que el verbo como tal en el pasado simple, ¿no? Tiene cambios, fíjate, al verbo work se le agrega de, fíjate aquí no se le agregó. ¿Por qué? Porque el was y were ya lo lleva al pasado, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que son auxiliares diferentes. Aquí, por ejemplo, si quiero hablar en negativo, tengo que utilizar el did not, ¿no? Para decir yo no he trabajado. Mientras que aquí simplemente al was le agrego not para decir yo no estaba trabajando, right? Entonces son dos expresiones diferentes, pero ambos hablan sobre tiempo pasado, ¿ok? Tengo aquí un comentario, ¿no? Catherine nos dice, el verbo to be en pasado usa las palabras was y were sin ayuda de otros, right? Es así, ¿no? Utiliza sus propios auxiliares, was y were. Mientras que los demás verbos en pasado simple se usan con auxiliares. Recuerda que es el auxiliar did, ¿sí? El auxiliar did es el que se utiliza para negar y para preguntar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que los auxiliares que utiliza el verbo to be es was, were, y el auxiliar que utiliza el pasado simple es did, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta para que puedan rendir bien su examen, ¿ok? Bien, una vez recordado el tema que hemos visto a lo largo de este mes de julio, vamos a pasar a tu examen, your exam, ¿sí? Ok, ¿qué te pide en la parte de tu examen? En la primera parte, todos vamos a la parte de su examen, please. Todos nos enfocamos, si han sacado copia, estén atentos para que puedan hacer los cambios. Algunos que han ido resolviendo también pueden verificar si sus respuestas son las correctas, right? ¿Sí? Y algunos que van a iniciar conmigo al mismo tiempo a resolver el examen también, ¿sí? Hay que prestar atención. Hay que recordar que para rendir un buen examen lo que tienes que hacer es leer las indicaciones, lo que te pide el examen, right? ¿Qué te pide? You have completed the sentence with the past simple tense of the verbs in the parents. ¿Qué te dice? Completa las oraciones en pasado simple del verbo que tienes aquí en paréntesis. ¿Qué quiere decir?
Visit, debes convertirlo aquí en pasado. Not go, significa que esto es en negativo, tiempo pasado. Cook, watch, not see. Todos estos verbos en paréntesis debes escribirlo aquí en tiempo pasado, ¿sí? Te voy a dar un par de minutos para que puedas analizar y puedas darme la respuesta. Recuerda que si vas a participar por SMS, tienes que escribir la letra y su respuesta, ¿sí? La A, respuesta. B, respuesta, ¿ok? Letter A, B, C, o D son 5 ejercicios que debes ayudarme a completar en esta primera parte de tu examen, ¿ok? ¿Ok? You have a couple of minutes, students. Tienen un par de minutos. Okay, let's start part number 1. You have complete the sentence with a past simple tense. Ok, vamos a completar estas oraciones haciendo el uso del pasado simple. Ya veo respuestas por SMS. Antes de iniciar con sus compañeros de SMS, quisiera saber si alguien va a participar por audio. Ok, only SMS, ok. Solo SMS, right? Ok, vamos a dar inicio con los de SMS entonces. Bien. Tenemos la respuesta de, a ver, tenemos aquí a Rocío García, que nos pone que A debe ser visit. Ok, visit. Thank you. Luego tenemos a Nancy, que nos pone didn't. Only didn't, solo didn't. Ok, solo pone didn't. Está utilizando la abreviación de did con not, right? Didn't. Es en negative sentence, ok? Didn't. La C
tenemos la respuesta de Greti, que nos pone cooked. ¿Ok? Cooked. Luego tenemos a Carla Honorio, que para ella la respuesta de la D debe ser watched. ¿Ok? Watched. Watched. ¿Ok? Bien. Y luego, por último, ejercicio número E, Catherine Carmen nos pueden didn't see. Hay que recordar que si van a utilizar la abreviación, no olvidarse de escribir bien esa abreviación, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiarlo como lo ha escrito su compañera, ¿sí? Para que se puedan dar cuenta cuál es el pequeño error, ¿no? Hay que recordar que en el inglés son bastante minuciosos. Si tú cambias la letra o no agregas el apóstrofe, ¿no? Si vas a utilizar la abreviación, te lo van a marcar como mal, ¿no? Porque está mal. Una vez que tú cambies una letra a un verbo o complemento, tu oración pierde sentido. Hay que tener en cuenta que en el inglés una palabra puede tener como 5 significados, ¿sí? Entonces, bastante cuidado con su escritura, ¿ok? Bien, entonces vamos a analizar. Number one, dice, she visited her grandparents last weekend. Ella visitó a sus padres la semana pasada, right? Ok, haces el cambio, el pasado de visit, visit, ¿no? Right? Excellent, very good, student. The next. El siguiente te dice que debe estar en negativo, ¿no? Te dice, they didn't, ya, yeah, it's okay, very good. Utiliza la abreviación que es did not, así se escribe didn't, correcto. Pero ¿qué le faltó? Le falta escribir el otro, el verbo. Él no hizo qué, ¿no? Tienes que poner el verbo. Didn't go, right? Está bien, pero se olvidó agregar el verbo. They didn't go to the school yesterday. Ellos no fueron al colegio ayer, ¿sí? The next. My father cooked dinner last night. Mi papá cocinó la cena la noche pasada. Excellent, very good. El pasado de cook, cooked, right? We watched a movie on Saturday, ¿no? Nosotros vimos una película el sábado, ¿ya? It's okay, very good. Pasado de watch, watched. Siguiente. Fíjense que, ¿cómo escribió didn't? Nos puso didn't, right? Entonces, hay que tener en cuenta que si ustedes no van a escribir correctamente, esto se tacha, right? La correcta forma de escribir es didn't, o si en caso no nos sale el apóstrofe, poner did not, right? Did not, ¿no? Que es la forma formal del uso del inglés, y en caso, pues, no podemos utilizar muy bien las abreviaciones, ¿no? Entonces, did not see you at the party. Yo no te vi en la fiesta, ¿sí? Entonces, hagan estas pequeñas correcciones. Esas son las respuestas correctas. Tenemos un compañero más que no, que añadió su respuesta en último minuto, Shildon. Gracias, Shildon, por participar también. Entonces, hagan sus correcciones. Estas serían las respuestas correctas. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿ok? Vamos, the second part. Ok, the second part. You have negative sentence. Ok, ¿qué tienes que hacer? You change the sentence. Estas oraciones tienes que cambiarlas a oraciones negativas. Ahorita están como positivos, right? She visited the museum, ¿no? Ella visitó el museo. Lo que tú tienes que decir aquí, ella no visitó el museo en forma negativa. Entonces tienes que cambiar, reescribir la oración, pero de forma negativa, ¿sí? Entonces, de igual manera, te voy a dar un par de minutos para que puedas convertir estas oraciones en negativo, ¿ok? You have a couple of minutes, students, for this analyze this part, this exercise, ¿sí? Tienen un par de minutos para analizar esta parte del ejercicio.
Ok, let's continue part 2. Ok, vamos a continuar con la parte número 2. Yo voy a transcribir tal cual están escribiendo en pantalla, porque recuerden que hago las correcciones de la forma, ¿no? Como están escribiendo, ¿no? Como les digo, hay que tener bastante cuidado su escritura. Si traten de copiarlo tal cual lo ven en el ejercicio. Lo único que tú tienes que agregar nada más es la forma negativa, ¿no? Un tip que te doy es que la oración no tiene por qué cambiar. Lo que sí va a cambiar es el verbo, porque recuerda que cuando lo llevas al negativo, el verbo ya no cambia a pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya lo lleva a su forma pasada, ¿right? Entonces eso significa que el verbo no cambia, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con, a ver, tengo la respuesta de, ok, Carla Honorio pone, she didn't visit the museum, ok. Así lo escribió su compañera, ahí está. Siguiente, B. Shilton pone didn't watch, solo didn't watch. A ver, vamos a transcribirlo tal cual. Tenemos a Rocío que pone they did not watch TV. Ok, vamos a poner aquí dos respuestas para hacer una comparación, ¿no? De cómo responde una compañera y cómo responde el otro compañero y analizarlo, ¿ok? Bien, tenemos la respuesta de, a ver, nos falta la C, vamos a copiar la respuesta de Samuel que pone he didn't call his friend. Ok. Creo que ya les había indicado que el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini no está permitido en sala, ¿right? Sobre todo para ti, Samuel, ¿no? Es importante que tú mismo logres hacer ese cambio, ¿no? A veces la máquina no lo cambia muy bien, ¿no? Y cómo me percato que no lo hace bien, justamente porque ni siquiera se dan el afán de borrar los asteriscos o las flechas señaladas que hace, pues, ¿no? La inteligencia artificial en un ejercicio, como tú lo has hecho, inclusive con la traducción y todo, ¿right? Entonces hay que tener bastante cuidado, Samuel. Hazlo tú mismo. Sé que vas a poder, es muy sencillo. Bien, siguiente. D. He didn't clean the classroom, ¿ok? Catherine Saguaro dice, la I didn't study for the, solo pone así, no, for the, nada más. For the qué, right? For the what? Ok, estas son las respuestas consideradas. Vamos a ver qué está faltando, qué es lo único que debiste de haber hecho. Fíjense aquí, estudiantes. Ahora presten atención, please. Bien. Recuerden que cuando estamos hablando sobre el resto de los verbos que no tienen nada que ver con el verbo to be, ¿no? El auxiliar que tú tienes que aprender a utilizar es did not. Did not, o su forma abreviada, que muchos de ustedes lo han hecho, pero la forma correcta es didn't, pones apóstrofe arriba y la T ahí, ¿no? Si vas a utilizar la abreviación, tiene que estar escrito así, ¿right? Entonces, ¿qué tenías que haber hecho? Copiar toda la oración nuevamente y recuerda que el did not va después del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que después de she, aquí debiste de haber agregado el didn't, ¿no? Entonces su compañera lo hizo bien, pero le faltó poner la comita aquí arriba, ¿sí? She didn't, ¿no? Y el verbo ya no tienes por qué agregarle ed, simplemente es visit, ¿no? She didn't visit the museum. Ella no visitó el museo. Lo mismo pasa acá, ¿no? ¿Qué hace su compañero? No me utilizó sujeto, no puso el sujeto. Recuerda que debiste de haber escrito they. Y después de they recién poner didn't, ¿no? Didn't watch. ¿Watch qué? Watch what? TV, right? Entonces su compañera lo hizo bien, pero hay que recordar que si vamos a utilizar la forma formal, el did tiene que estar un poquito separado del not, ¿sí? No puede estar junto. Entonces aquí hay una pequeña, ligera separación ahí. Es they did not watch TV, ¿sí? Esto de aquí está mal. Bien, siguiente.
He didn't call his friend, ¿ok? Él no llamó a su amigo, right? Entonces, excelente. Aquí sí vamos bien. Siguiente, we cleaned the classroom. We didn't, ¿no? Recordar que este did not separado, clean the classroom. Está muy bien. I study, no, en este caso negativo, recordar poner el apóstrofe. Separar el sujeto del did no puede estar junto. I didn't study for this. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. En breve estamos volviendo con la profesora. No se preocupen, es un problema técnico que se va a solucionar en lo pronto. Chicos, en breve vamos a volver, no se preocupen. Bueno, la profesora ha faltado, bueno, digamos, hay un inconveniente en la máquina. Es un problema técnico que estamos solucionando. En breve estamos volviendo con ustedes. Les pido un poco de paciencia, chicos.
Students, ¿me escuchan? Students, ¿pueden lograr escucharme? Yes? Okay. Sorry, I have a problem with my computer, ¿sí? Tuve un problema con la computadora que estoy usando, ahorita les vuelvo a compartir, pero la segunda parte ya lo hicimos. Pueden ir avanzando con la tercera parte, que ustedes también tienen el examen ahí a la mano. Ahorita lo vuelvo a proyectar yo también. Vayan analizando para que puedan darme sus respuestas de la tercera parte de su examen bimestral, ¿right? Entonces, vayan avanzando, ahorita les proyecto la tercera parte de su examen, no se preocupen. Ok, entonces aquí está la tercera parte de su examen, ¿no? ¿Qué te pide la tercera parte? You choose the correct option. ¿Qué tienes que hacer? Seleccionar la respuesta correcta. Aquí te vienen de igual manera 5 oraciones. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el correcto o el adecuado, ¿right? Te da 3 opciones, ¿no? Por ejemplo, el primer ejercicio te dice go, went o goes. ¿Cuál de ellos seleccionas para que esta oración sea la correcta? Recuerda que estamos hablando sobre el pasado. Entonces, recordándote ese pequeño tip, analiza y me ayudas a completar. Recuerden que los de SMS tienen que completar de acuerdo al orden, ¿sí? Ponen primer ejercicio, ya saben, segundo ejercicio, continuamente. Son 5 oraciones, ¿ok? Analicen y me dan sus respuestas. Si ya los tienen, pueden ir escribiéndolo, please. Nuevamente, ¿no? Estudiantes, les pido que el uso del chat GPT, de Gemini, no está permitido. Tienes que analizar tú. Si la máquina lo hace, entonces significa que tú no estás comprendiendo al 100% el uso del ejercicio, ¿no, Shilton? O por lo menos tengan el esto de poder seleccionar solamente la respuesta. Ustedes copian tal cual te lo da la máquina, tal cual me lo copian ahí en pantalla. Y eso es notorio, el uso de la inteligencia artificial, pues, ¿no? Pero hay que tratar de analizar, así como tu compañera Nancy, ¿no? Como el resto de sus compañeros que sí analizan las respuestas, ¿ok? Bien. Muy bien, Nancy nos dice que debe ser went, thank you. Ejercicio número 2, me dicen la C, but, ¿ok? But. Para el tercer ejercicio me marcan la A, where, ¿no? Recuerden que aquí ya está incluido el was y el where también. Entonces, tenemos para el cuarto ejercicio, the, it, ¿no? Ate, it. Luego tenemos para la quinta, la B, did, right? Did. Pero para Rocío, por ejemplo, el tercer ejercicio para ella es was, no es were, ¿no? Aquí tenemos una corrección. Ok. Para Rocío es vice, ¿ok? Vice. Tenemos, a ver, a Samuel también que nos pone where, went. Ok, students. Bien, entonces vamos a analizar sus respuestas y vamos a ver qué tan acertadas son. Sí, aquí tengo algunos que son doble respuesta. Entonces, si hay 2, significa que uno está fallando y el otro está bien. Entonces, tenemos que ver cuál fue la dificultad ahí. Recordar que el tema es pasado, por ende el verbo tiene que estar en pasado. Es lo primero que tienes que recordar para ver que tu respuesta sea la correcta, ¿sí? Bien, they went the beach yesterday. Ellos fueron a la playa ayer. El pasado de go es went, ¿no? Es por eso que la respuesta correcta es letter B, went.
Siguiente, she a beautiful dress, ¿no? Aquí tienes que decir ella compró, tiempo pasado. El pasado de buy, ¿no? Buy, ¿sí? Es bought, ¿no? No es buys. Esto es en presente simple. Aquí es bought. The correct answer is letter C. La respuesta correcta es la C. Siguiente, we were o we was, ¿no? Recuerda que cuando hablamos en plural, te dije que se utiliza were. Was es cuando las oraciones son singulares. The correct answer is letter A. Sí, la respuesta correcta es A. We were happy after the trip. Nosotros estábamos felices después del viaje, ¿ok? He eat breakfast in the morning. Él comió su desayuno en la mañana. El pasado de eat, ate. Perfect. Excelente. The correct answer is letter B. Siguiente. I made homework last night. Yo hice mi tarea. El pasado de do es did, right? The correct answer is letter B. ¿Ok? Muy bien, students. Hagan sus correcciones. Así estaría quedando la respuesta del tercer ejercicio, ¿sí? Pasamos a tu cuarto ejercicio y último. Ok, en esta parte te dice, ¿no? Te dice, students, you have choose the correct answer. De igual manera, vas a escoger la respuesta correcta. Esto es enfocado netamente al pasado del verbo to be. Was o were. Te da dos opciones. O escoges was o escoges were, dependiendo de la oración. De igual manera, vas a tener un par de minutos para que puedas analizar y puedas darme tu respuesta. ¿Ok? Okay, let's continue. Your the fourth part your exam, ¿ok? Vamos a continuar con la segunda parte de tu examen, cuarta parte de tu examen bimestral. Ok, primer ejercicio, ¿no? Nos dice Rocío que es was, ¿ok? Was. Tenemos a Samuel de la Cruz que nos dice que el segundo ejercicio es where, ¿ok? Greti nos dice que el tercer ejercicio es where, ¿ok? Cuarto ejercicio, ¿no? Tenemos a Katy Contreras que nos pone where también, ¿ok? Where. Y por último, el cuarto ejercicio ponen was, ¿no? Pero uno de sus compañeros a ver, vamos a ver si alguno de ustedes tiene una respuesta diferente. Was, were, ambos were. El tercero también were. Y por último was. Ok. Coinciden. No hay alguien que cambie la respuesta. Ok. Thank you so much, students. Bien, vamos a leerlas. El primer ejercicio dice yesterday, ayer, ¿no? La palabra yesterday es ayer. Yesterday the weather, ¿no? Ayer el clima estaba, was, very hot, muy caluroso. Entonces, hay que recordar que el clima, ¿no? Es un objeto que el pronombre personal es it. Entonces, la regla gramatical te dice,
Si estamos hablando de un objeto singular que es it, debes utilizar was. It's perfect. The correct answer is letter A, was. My friends, mis amigos. Esto es plural, significa que está hablando de ellos, they, ¿no? Por ende, aquí debe ser were, ¿no? My friends were at the cinema last night. Mis amigos estaban en el cine la noche pasada. Pregunta, you, ¿no? Como recuerda que you, la regla te dice, así esté en singular o plural, aquí tiene que utilizarse con were. Es el único que tú puedes utilizar con were, así esté en singular o plural, ¿sí? Were you at home yesterday? ¿Estabas tú ayer en casa? ¿No? Siguiente, Maria and I, María y yo, ¿no? Está hablando de dos personas. María y yo estábamos, were in the same school, estábamos en el mismo colegio. The test, el examen, was easy. El examen estaba fácil, ¿no? Como tu examen. The exam was easy. Estaba fácil, right? Tu examen estaba muy sencillo. Excelente, very good. 5 points. Well done, students. Lo han hecho muy bien. Esta última parte de tu examen, ¿no? De todas maneras, aquellos que aún tienen dudas o inconvenientes, como les dije, les voy a dejar el número de WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus consultas, puedan preguntarme, puedan enviarme su examen para yo poder revisarlo, ¿no? Antes de que ustedes les presenten a sus asesores educativos, para aquellos que no se han podido conectar el día de hoy de igual manera, puedan hacer sus consultas sobre el curso, el tema. Pero conmigo ha sido todo, ¿no? Estamos cerrando el curso en su totalidad. Ya nos vamos a estar encontrando en un ustedes en un tercer bimestre ya, right? Espero que cada uno de ustedes pase de bimestre. Ya nos estaremos encontrando para su tercer bimestre, ¿ok? Students, bye bye. See you the next bimestre. Bye bye, bye bye, teacher.